Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues Óscar, bienvenido y adelante, son todos tuyos. Muchísimas gracias, Eduardo. Hola, buenas noches a todos aquellos que estéis en España y buenas tardes a las personas que estéis en América Latina. En esta sesión de hoy, vamos a hablar, voy a hacer una breve introducción acerca de mí y vamos a empezar a hablar un poco de qué funcionalidades tiene un DMP, entender para qué sirve, cómo se utilizan, cómo funciona, qué funcionalidades tiene, para después hablar de la nueva frontera del data, y es la siguiente evolución que está dando el mundo online y del MarTech, de un nuevo acrónimo. Por si todavía no nos habíamos acostumbrado al acrónimo del DMP, pues ya empieza a haber otro nuevo. Y luego hablaremos una parte de cómo es un poco más el análisis de resultados y de datos con un DMP, con ejemplos prácticos, porque la idea es que veáis a los problemas que os vais a enfrentar en el día a día, que muchas veces no es tanto de activar casos de uso, sino de entender discrepancias entre sistemas y entre fuentes de información. Bueno, para hablaros un poco de mí, la verdad que yo debo ser el típico millennial que cada dos años o cada poco tiempo cambio de trabajo, pero la verdad que no es tanto por cambiar de trabajo, sino porque hay veces que la vida me ha llevado a ello o porque simplemente me han surgido oportunidades profesionales muy interesantes. Yo la verdad que en el mundo del DMP y el mundo del data llegué de pura casualidad. Cuando empecé a trabajar en marketing online, me estaba especializando más en analítica digital. Estuve trabajando 2 años en AXA, en Direct Seguros, y bueno, hubo la mala suerte que aún en aquella época todavía sigue habiendo coletazos de la crisis del 2008 y hubo un ERE y bueno, pues tuvieron que prescindir de mí. Pero aunque en aquel momento pueda parecer que es el fin del mundo, se me abrió una nueva oportunidad. Empecé a buscar trabajo tanto dentro como fuera de España y se me ofreció la oportunidad de irme a trabajar a Londres para Financial Times y para llevar toda su estrategia de data. La verdad que no me lo pensé, me fui para allí, descubrí un mundo, descubrí todo el mundo del data, además entré en un sector con términos que no entendía, que eran nuevos, que no conocía, y estuve trabajando durante 2 años. Y la verdad que me dio mucha pena irme y no fue por una razón que quisiera irme de la compañía, es que, bueno, pues no conseguía mover a mi pareja a Londres, en aquel entonces se hizo el referéndum del Brexit, y entonces, bueno, pues no era una opción muy a largo plazo, muy interesante de estar viviendo en Londres y en Inglaterra. Tuve la suerte que me contactó un ex jefe mío de Direct Seguros, que estaba en la aseguradora Mutua madrileña, y me dijo que, bueno, que iban a implementar el primer DMP en España en una aseguradora y que le gustaría trabajar conmigo de nuevo y que yo liderara el proyecto. Y no me lo pensé y regresé a España a trabajar en Mutua madrileña. Pero al cabo de 2 años, lo que me ocurrió es que, bueno, echaba muchísimo de menos el mundo de los soportes, de los periódicos y el mundo de data aplicado allí. Y me ofrecieron irme a Prisa, y que es la cabecera, que su cabecera más conocida es El País, y empecé a trabajar allí. Y al poco tiempo me contactaron de Orange y me ofrecieron, bueno, pues liderar un equipo y ayudar en toda la estrategia multimarca y digital de data. Y no me lo pensé y me fui por allí. Lo interesante es que en todos estos años me he visto obligado a trabajar con los 3 DMPs distintos que hay en el mercado y me ha permitido aprender mucho y ver las diferencias y entender qué hace que uno sea una mejor herramienta o peor. Y eso es, bueno, pues creo que eso es una cosa que a nivel personal es muy enriquecedor. También colaboro con el Gobierno de España dentro de un grupo de expertos que trabajan en definir las competencias digitales, cómo deberían ser, cómo deberían regularse, y he trabajado en la elaboración del itinerario de formación profesional de los módulos de FP de marketing profesional. Y también soy autor del único libro que hay en castellano sobre DMPs. Bueno, después de esta breve introducción acerca de mí, pues quería hablar un poco de las funcionalidades que tiene un DMP. Entonces, vamos a hablar un momento de cómo segmenta un DMP. Pero antes de ver cómo segmenta un DMP, yo creo que vamos a hacer el símil que todos tenemos en la cabeza y sobre todo que es muy importante ver las diferencias con analítica digital. Es decir, en analítica digital, digamos que tú puedes segmentar la información de 3 maneras. Una es a nivel de hit, por ejemplo.
que es decir, oye, yo solamente quiero ver lo que han hecho en los usuarios en algo concreto, pues por ejemplo, el comportamiento que hay tras realizarse una conversión, una compra. Quiero ver todo lo que ha ocurrido durante una visita, pues por ejemplo, ver el comportamiento de usuario en la visita en la que se realiza la conversión, o a nivel de usuario único, es análisis de lo que hacen los usuarios que realizaron una acción. Pues eso puede ser el comportamiento que tienen los usuarios que alguna vez nos han comprado. Lo importante que hay que saber es que en un DMP, cuando tú haces segmentación, es siempre a nivel de usuario. Y luego vamos a ver que esto tiene su miga y tiene su injundia, porque puede llevar a errores. Si seguimos viendo cómo se segmentan a nivel de analítica digital, esto es lo que ocurriría. Si nosotros hacemos un segmento a nivel de hit, y este sería el caso de lo que tú puedes hacer con Adobe Analytics, y dices, oye, yo quiero ver segmentos solamente por conversión. Pues al final lo que tú estarías haciendo es que, en el ejemplo que me estoy inventando, verías un usuario único que ha hecho 2 visitas y ha visto 2 páginas vistas y ha tenido 2 conversiones. Si yo hago esto mismo a nivel de visita, y entendemos que por visita es estos cuadraditos azules, vemos que este usuario lo que ha hecho es que ha visitado, que lo que este mismo usuario en realidad lo que había hecho es hecho estas 2 visitas y había visto 4 páginas vistas. Y están las 2 conversiones. Pero si yo quiero ver el ciclo de este usuario completo y segmento a nivel usuario, claro, lo que me daría cuenta es que en realidad este usuario que nos ha hecho 2 conversiones nos había visitado una tercera vez y había visto 6 páginas vistas. Teniendo en cuenta que un DMP segmenta a nivel de usuario, vamos a ver un ejemplo ejemplos prácticos un poco más adelante. Cuando nosotros estamos segmentando con el DMP de Adobe o Salesforce o cualquier otro DMP, no son igual que como tú segmentas en Google Analytics o en Adobe. Es decir, en un DMP tú puedes hacer reglas que tengan, por ejemplo, en Analytics, perdón, tú puedes hacer reglas que tengan en cuenta un Customer Journey, pues usuarios que han visto esto y luego esto, en ese orden. Y poner ciertas reglas lógicas. En un DMP son reglas booleanas y a nivel de usuario. Es decir, tenemos 3 operadores básicos. El operador A, que nos dice entre dos elementos lo que hay en común, lo que se une. OR, que es la suma de 2 elementos. Y la exclusión, el AND NOT. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo y teniendo en cuenta que las audiencias se hacen a nivel usuario. Y este es el siguiente caso práctico. Nuestro manager nos pide que creemos un segmento para hacer retargeting a usuarios que han llegado a nuestra web únicamente desde display y han comenzado la contratación online sin finalizarla. En el DMP tenemos los siguientes atributos, que los atributos son como las piezas con las que haces el segmento. Tenemos usuarios que han venido por display, usuarios que han agregado algo al carrito, usuarios que han visto el checkout, usuarios que han estado en las home y las landings, usuarios que vienen por SEM, usuarios que vienen por agregadores, usuarios que son clientes logados, la web y la aplicación. ¿Cómo haríais vosotros la segmentación? ¿Cómo sería este segmento? Os dejo unos segundos para pensarlo. Bueno, y aunque si le damos una pensada, pues oye, la solución más obvia es dices, vale, pues los usuarios que han venido por display, que han agregado al carrito y que no han hecho checkout. Pero lo único que estás haciendo es usuarios que alguna vez han llegado a la web desde display y que en esa visita o en otra han seleccionado un producto sin contratarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí hay dos conclusiones. Una, que quizás primero es segmentar en un DMP en base a las fuentes de tráfico muchas veces no es lo que uno cree, porque al final cuando tu manager dice, oye, cógeme los usuarios que han venido de display y no han comprado, primero probablemente lo que le está diciendo es que solo han venido por display, pero no estás haciendo eso. Estás cogiendo que han venido por display y han podido venir luego en otras visitas o en otros momentos por otros canales. Y también que a lo mejor esta taxonomía, cómo están agrupados los atributos,
no está muy pulido, no está muy bien. Entonces, hay que intentar hacer taxonomías de atributos que sean muy exhaustivas y granulares. Y voy a poner un ejemplo. Imaginemos que somos un e-commerce. Un e-commerce que solamente tiene dos categorías de productos que vende: lavadoras y smartphones. Si nosotros tenemos una categoría de atributos tal como esta, que tienes un atributo que son lavadoras y tiene estos valores, y otra que es smartphones y tiene estos valores, y dices, pues venga, voy a hacer un segmento para impactar a los usuarios que están viendo lavadoras Samsung. Si el valor es Samsung, probablemente también estás cogiendo a los usuarios que han visto un smartphone de Samsung. Pero si imagínate que tienes dos atributos, uno que sea lavadoras y otro Samsung. Y dices, pues voy a hacer el atributo que sea lavadora y Samsung. Pues estarás cogiendo los usuarios que han visto alguna vez lavadoras y que han visto productos de Samsung. Entonces, la manera de evitar esto es que cuando se construye y se configura la taxonomía en el DMP es haciéndolo lo más granular posible. Y es, por ejemplo, haciéndola de esta manera. Porque estarías evitando, cuando tú cojas el valor de lavadora Samsung, solo está incluyendo a usuarios que han visto lavadora Samsung. Puede contener también usuarios que han visto a gente de smartphone, pero lo estarías cogiendo de una manera en la que te evitarías duplicidades. Bueno, me imagino que muchos de vosotros nunca habéis visto un DMP, pero no es una herramienta tremendamente compleja. De hecho, yo cuando tengo jefes y les cuento cómo trabajo, les digo, bueno, pues si yo estoy trabajando en esto y estoy haciendo segmentos, muy complejo no es. Es bastante sencillo y es bastante, digo yo, como para gente que es un poco tonta y que no se complica mucho. Salesforce, la pantalla es estéticamente de esta manera. Cuando tú creas un segmento, bueno, pues Salesforce, en este caso, tiene distintos tipos de segmentos, cada uno con sus funcionalidades. Tiene segmentos estándar, que lo que quiere decir es que te permiten segmentar las audiencias en función, cuando es de comportamiento web, en función del número de visitas que han hecho y el tiempo que ha pasado. Por ejemplo, dices, yo quiero hacer impacto a los usuarios que han venido 2 veces a mi web en los últimos 30 días. Y puedes hacer audiencias de hasta 90 días. ¿Por qué hasta 90 días? Porque más allá de ese plazo de tiempo, pues la verdad que pierde mucha lógica impactar a un usuario, pues sobre todo para la parte de activación de medios de más tiempo. Podrías y se puede contratar un add-on para que las audiencias te duren hasta 180 días, pero tiene poco sentido. ¿Qué otra opción tiene y que es muy interesante para retargeting? Los segmentos en real time. Pues esto lo que permite es, cuando tú haces un segmento estándar, el DMP no puede calcular en tiempo real que este usuario ha hecho 2 visitas y en 30 días. Pues porque no puede, porque al final el DMP tiene que calcular eso, que lo hace una vez al día, porque imaginaros el volumen de cookies que maneja y sobre todo porque sabéis que un DMP al final lo que hace es calcula sus cookies y mira la equivalencia de sus cookies con otras herramientas. Por ejemplo, en el caso de Salesforce tiene conexiones con aproximadamente 500 DSPs. Pues multiplica las cookies de Salesforce por las de sus 500 herramientas. Es un volumen enorme. Entonces, no puede calcular en tiempo real. No es técnicamente a día de hoy posible, a pesar de todo lo que se habla del Big Data y todo el ruido que hay. Luego, la vida real es muy distinta. Pero sí te ofrece la posibilidad de, con 2 o 3 partners, cuando el usuario ha hecho una conducta, a poder activarla. Pero conductas sencillas. Por ejemplo, ha visitado la landing. Pues ahí tú puedes hacer esa audiencia y hacer que viva durante 72 horas para hacer el retargeting. La puedes enviar a The Trade Desk o Google DB para hacerles retargeting. Y esto tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando sabes que son conductas que el usuario ya está muy caliente y está a punto de convertir y te interesa mucho invertir dinero y ir por él. Por ejemplo, para recuperaciones de carrito. Un usuario que tiene productos en la cesta, pues le haces retargeting para hacer que vuelva. También Salesforce tiene otro tipo de segmentos que son para el control y limitación de frecuencias. Cuando tú quieres generar un segmento en Salesforce, la verdad que es bastante sencillo lo que tienes. Es decir, por un lado tienes como 3 carpetas. Una parte para el First Party Data, que son los datos que son de tu web, de tu CRM que tienes volcado. De Third Party Data, que son brokers que venden datos
cookies de usuarios que ellos han ido infiriendo comportamientos y las venden a CPM. Y luego también tienes a la gente al Second Party Data, que son usuarios que, bueno, pues tú les estás vendiendo, que tú estás comprando de empresas conocidas información sobre usuarios que ellos venden. Entonces, es muy sencillo. Tú entras dentro de uno de los atributos y es así de sencillo. Es decir, tú eliges el valor del atributo. Por ejemplo, estoy diciendo, oye, quiero coger a los usuarios que están en el dominio, elijo cualquiera de estos dominios y digo, venga, que hayan venido al menos 2 veces en 90 días. Y le doy a agregar la regla. Y fácilmente puedo estar cambiando el operador. Pues digo, oye, quiero que sea un OR, un AND, un NOT. Y hago los segmentos. Y es tremendamente sencillo. Una vez que has hecho el segmento, tienes que saber que tienes que conectarlo con las herramientas. Y hay 2 tipos de conexiones que tiene el DMP. Las conexiones server-to-server, en las cuales las herramientas de DMP habitualmente te suelen decir, vale, tú tienes tanta audiencia en tu DMP y en la destinación es capaz de ver tanto por ciento de estas cookies. ¿Por qué es esto? Los DMPs, como os he dicho, al final, cuando van funcionando, pues se van sincronizando con todos los DSPs con los que trabajan y hacen un proceso que se llama cookie matching, en los cuales muchas veces de manera aleatoria lanzan su cookie las de otros DSPs para ver la equivalencia, para decir, vale, mi cookie A equivale a tu cookie X. Y entonces, cuando tú haces audiencias en el DMP, y si imaginar que tenéis 100 cookies, en una audiencia lo que hace el DMP es que dice, vale, le dice al DSP, oye, que sepas que tu cookie A equivale a tu cookie I y ponle este nombre, etiqueta a estos usuarios de esta manera. Bueno, pues cuando haces eso, cuando hace eso el DMP, eso es lo que se llama el matching rate y es el resultado que te da. Pues muchas veces, aunque se pierden cookies porque la destinación, el DSP, no sabe a qué equivalen esas cookies y entonces no las ves del todo. Por eso te baja el matching rate y nunca es del 100%. Y nunca es del 100% porque cada vez hay más navegadores que bloquean las cookies de tercera parte, que son las del DMP, para que puedan ser leídas en cualquier dominio. Entonces, por ejemplo, si vosotros tenéis una audiencia de usuarios de Safari, no vais a ser capaces nunca de impactarles fuera de vuestra web. Y eso os va a bajar el matching rate. O si, por ejemplo, vuestra audiencia está basada en usuarios que están en una aplicación móvil, hay muchos DSPs que no pueden recibir audiencias basadas en identificadores de dispositivo. Y entonces os baja el matching rate. Pero luego hay otro tipo de integración, que es cuando tú quieres compartir una audiencia con Google o con Facebook. En estos casos, en ningún DMP te dice qué volumen está disponible en Google y en Facebook. ¿Y por qué es esto? Porque con Google y Facebook un DMP no se puede hablar directamente. Lo único que hace el DMP es que funciona como un gran tag manager. Lo que pasa es que con reglas más complejas. Y entonces, una vez que el segmento está creado y se ha procesado la audiencia, cuando el usuario regresa a la web, que no cuando ha cualificado, el DMP simplemente dispara el píxel de Google y Facebook y ahí aparece la audiencia. Por eso es muy normal que los equipos de SEM o la gente que trabaja en campañas en Facebook sean muy reacios a que se les hagan audiencias con un DMP, porque perciben que pierden volumen y que les afecta negativamente. Algo interesante que se puede hacer con un DMP, y este es el caso de Adobe, es que tú puedes hacer un segmento en Adobe Analytics y enviarlo al DMP y viceversa. Bueno, pues eso es interesante. Pues puede haber algunos casos en los que se quiere, digamos, hacer una segmentación, pues lo que os decía, con reglas lógicas de ha hecho esto y luego esto, pues con Adobe Analytics puedes hacerlo y pasárselo a Adobe Audience Managers y viceversa. Hay que saber una cosa, la conexión que hay entre ambas plataformas no es tiempo real. Es decir, hay una latencia de información de 24 horas. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que Salesforce y Google saben muy bien cómo venderse y dicen, oye, si tú utilizas el DMP de Salesforce, tú puedes ver en Google Analytics Premium las audiencias de Salesforce. Pues mira, esto hay que verlo de la siguiente manera. En realidad,
cualquier DMP puede enviar audiencias a Google Analytics. Simplemente lo que está haciendo Google Analytics y que tú puedes hacer es generas una custom dimension en la cual tú vas a recoger el identificador de audiencia que se muestra en el navegador del usuario según las audiencias que tiene el DMP y simplemente lo recoge Google Analytics. Y eso lo puedes hacer con Salesforce, con Adobe Audience Managers, con BlueKay o con cualquier otro DMP. Eso lo hace. Pero bueno, Google y Salesforce saben venderse muy bien y lo anunciaron en su momento a bombo y a platillo y lo siguen haciendo así. Ahora que tenemos una audiencia, una de las dudas que nos puede surgir es, vale, dices, yo trabajo con varios DSPs y tengo esta audiencia. ¿En qué DSP tendría que activar esta audiencia para ver cómo funciona mejor? Pues claro, si tú lo envías a los 5 DSPs y empiezas a atacar a la audiencia, probablemente no sabes dónde te funciona mejor, porque al usuario que le estás impactando con el DSP1 le estás impactando también con el DSP2 en algún momento y viceversa. Pues el DMP tiene una funcionalidad que es muy chula para hacer test que se llama Cookie Split, que lo que te permite es coger un segmento y divide esa audiencia en un nodo, la puedes dividir en los subgrupos que tú quieras, pero que son subgrupos que entre sí están excluidos. Y esto, por ejemplo, te permite hacer pruebas para probar cómo funcionan los DSPs y cómo funciona un mismo segmento. Y bueno, en Adobe Audience Manager se ve así, además es una cosa tremendamente sencillo, o sea, es una cosa súper tonta, que lo haces y además tú pones a manubrio cuál es el porcentaje que quieres, cuántas divisiones quieres y no tienes por qué hacer porcentajes iguales. Puedes decir, oye, quiero un 5% aquí, un 10, un 15, aquí un 40, como tú quieras. En Salesforce es algo así. Igual, lo haces tú igual y vas metiéndolo. En Oracle es un poco más áspero, la verdad. Y a mí no me terminaba de gustar mucho. Pues en Oracle al final Oracle tiene una funcionalidad en la que tiene todas las cookies a nivel mundial de Oracle y las ha clasificado como en grupos. Entonces tú simplemente tienes que ir cogiendo tu audiencia, por ejemplo esta, y dices, oye, todos los usuarios que están en Fibra y los tienes que meter en alguno de los grupos para hacerlos separados. Bueno, a mí no me termina de gustar, o sea, me pareció un poco complicado y un poco intuitivo. Otra funcionalidad muy buena de los DMPs son los lookalikes. ¿Y qué es lo siguiente? Un lookalike al final es un proceso matemático que hace la herramienta, que coge una audiencia base y busca otra audiencia similar basada en el grupo original. Por ejemplo, cogemos los usuarios que están en nuestra landing. O, mejor aún, cogemos los usuarios que nos han comprado en la web. Y el DMP dice, pues voy a buscar sobre todos los usuarios que han interaccionado conmigo, y cuando decimos todos los que han interaccionado conmigo, suele ser, según el DMP, es los usuarios que han interactuado con nuestros activos digitales, con nuestras campañas, buscan los que son parecidos. Y nosotros, de una manera manual, podemos decir cuál es la grado de similitud que queremos. Los lookalikes se pueden hacer con muchas cosas, tanto segmentos como con atributos. Hay que tener en cuenta que estos lookalikes, si tú estás utilizando third party data, probablemente tiene un coste asociado a nivel de CPM y muchas veces, dependiendo del proveedor, no es un coste a nivel de CPM, sino que es un coste a nivel de te ponen una licencia por un comisionamiento, pues te dicen, oye, pues por activar esto, te pido hacer locales con esto, te pido 5.000 euros al mes o una cantidad similar. También ocurre lo mismo con el Secomparty Data, es decir, oye, pues puede tener un coste o no y hay proveedores de Secomparty Data que no te van a dejar hacer lookalikes, que te lo bloquean. Pues, por ejemplo, es el caso de Salesforce DMP. Hay un marketplace de Secomparty Data y tú puedes bloquear si se hacen lookalikes o no, te dejas a los terceros hacerlos. ¿Cómo se hace un lookalike? Porque es también una cosa bastante simple de hacer. O cómo lo hace, perdón, la herramienta. Pues lo primero que hace la herramienta es que clasifica los atributos más importantes en el segmento. Después de eso, busca los atributos más importantes fuera de la fuente de datos.
y hace un modelo de pesos en base a las clasificaciones previas. Pues sobre el atributo base o el segmento base, mira todos los atributos que hay en el universo y ve lo que hay en común. Y entonces busca, dices, vale, pues si yo me distancio un poquito de esto en común, pierde similitud. Entonces, un poco lo que hace en la herramienta es algo como esto. Te da un resultado como este y te dice, vale, di cuál es la similitud que tú quieres. Pues cuanto más alta es la similitud, menor es el volumen que te da. Según tú vas bajando, tienes más volumen. Yo tengo una anécdota de una conocida que es socióloga y que es matemática. Y cuando le cuento todo esto, pues claro, a ella le horroriza. Claro, cuando dices, oye, no, yo voy a coger los usuarios que tienen un 93% de similitud, porque es que tengo casi medio millón de cookies. Que en cambio, si me voy a los que tienen un 95% de similitud, me quedo solamente con 10.000 usuarios. Si alguno tiene experiencia con estadística o con matemáticas, sabe que normalmente la fiabilidad que se coge es la mínima que se puede coger es un 95%. Menos de eso se considera que no es aceptable la fiabilidad. Pues claro, a ella le horroriza que tú coges un 93 o otro para tener más volumen de usuarios a los que impactar. Pues eso les suena. Pero yo muchas veces lo que le explico, digo, oye, es que a veces lo importante no es la significación estadística, es el resultado de negocio. Y te ocurre que pierdes significación estadística, pero a nivel de negocio siguen funcionando las cosas. En Salesforce, antes era un poco, bueno, no sé si era más bonito estéticamente, pero por lo menos a mí me gustaba más. Aquí, según tú vas poniendo el volumen que tú quieres, te va diciendo la similitud. Y te dice que según tú vas aumentando el volumen, pues vas perdiendo similitud. El DMP tiene también una serie de reportes, de los poquitos que tiene, porque no es una herramienta que tenga un componente analítico ni que tenga grandes cosas, que te permite ver relaciones entre segmentos y atributos. Porque como os decíamos, sabéis que las audiencias están hechas a nivel de usuario. Y entonces, los reportes de overlap lo que te permiten ver es, por ejemplo, los usuarios que han estado en la home y cuántos han estado en la landing. ¿Cuál es lo que hay en común? Los reportes de overlap en los DMPs, y esto suele ser, la verdad que ocurre en los tres grandes, son un reporte que se genera de los 7 últimos días y que cada semana se refresca. Es decir, que si hacéis un segmento y queréis generar este reporte, no vais a tener datos, pero no es porque la herramienta esté rota, sino porque no se ha generado el reporte todavía. Lo potente que tiene esto es que te permite ver esa relación de una manera numérica y casi lo puedes pintar visualmente para ver cuál es la relación. Y muestra porcentualmente la relación entre las audiencias. En Adobe Audience Manager, que es muy completo, puedes hacer los overlaps entre segmentos y atributos y atributos. Y en Salesforce y Oracle, y muchos de ellos, los overlaps solamente son entre segmentos. Pero si tú quieres hacer ver el overlap entre un segmento y un atributo, entre dos atributos, simplemente creas un segmento de ese atributo. Y lo interesante de los overlaps es que nos pueden ayudar a encontrar insight y territorios de data. Entonces, voy a poner un ejemplo real. Si nosotros cogemos data del proveedor IOTA, que es un proveedor de third party data que vende cookies a granel de usuarios de cierta cualificación, pues nos dice esto. Nos dice que tiene 147 millones de cookies de mujeres y 97 millones de cookies de hombres. Y en común hay 19 millones de cookies. Es decir, según IOTA, el 19% de los hombres son mujeres y el 13% de las mujeres son hombres. Bueno, esto que puede resultar así un poco cómico y que dices, vaya caca, pues evidentemente si esto se quiere hacer para personalización no es la mejor fuente de datos. Pero ahora imaginémonos esto de otra manera. Imaginemos que tenemos un atributo que es compras online y vemos que el 93% de los usuarios que han comprado están dentro del atributo de hombres de IOTA. ¿Qué nos está diciendo eso? Pues nos está diciendo que si tú compras el third party data de IOTA de hombres, vas a traer muchas ventas. Y muchas veces con el third party data yo digo que no es relevante lo que te están contando, cómo han clasificado al usuario
obviamente tiene que haber cierta lógica. Y os voy a contar un caso extraño. En Mutua Madrileña hacíamos este mismo tipo de análisis y nos daba que era muy relevante en apariencia el third party data de un proveedor que nos decía que la gente que nos hacía las cotizaciones, pedía presupuestos en la web, eran hombres interesados en jardinería. Y estamos hablando de gente que está haciendo cotizaciones para seguros de coche. Es un poco ilógica la conclusión, pero el insight y saber que esa audiencia funciona, te está diciendo, te predice, era real. Tú comprabas esa audiencia y efectivamente traía volumen de cotizaciones y de altas. Y eso es muy interesante saberlo. Sobre el third party data, esto es un ejemplo y no quiero demonizarlo, es decir, al final es un negocio de volumen. Si ellos de verdad tuvieran que tener la certeza de que tienen hombres y mujeres, pues es que directamente no tienen este volumen de cookies. Sería imposible. No tendrían nunca estos volúmenes. Entonces, bueno, hacen inferencias y las inferencias son imperfectas, pero te permiten hacer este tipo de análisis y llegarlo. ¿Cómo se hace un análisis de overlaps? Vamos a verlo con Salesforce. Vas a la parte de Insights y eliges la parte de overlaps. Y se te va a ver un gráfico como este. Realmente estos gráficos me cuestan un montonazo entenderlos si me aparece algo así. Y entonces tienes una opción en Salesforce que es muy buena, que es descargarte los datos en Excel. Entonces, voy a enseñaros cómo son los datos en un Excel real de Salesforce para que veáis cómo es. Pues esto es un ejemplo real cambiando nombres, pero te dice, oye, para el segmento base. Con el segmento 2 te dice la población que tiene cada segmento, cuánto es lo que hay en común, cuánto es la suma de los dos, que por supuesto veis que si sumáis salen 211, pero que en realidad son 196 porque hay cookies. Y te dice que el 7% de estas 195 millones de cookies están en el segmento 2. Y que el 92% de las cookies del segmento 2 están en el segmento 1. Que es el insight interesante. Aquí tenéis que fijaros en una cosa, que yo quiero deciros que es muy interesante y que es lo que tenéis que ver. Si ahora vosotros fuerais las personas que trabajáis en una agencia o trabajáis en una empresa y tenéis que asesorar a la gente de campañas a qué audiencia tienen que impactar para conseguir más conversiones, ¿cómo representaríais esos datos? Yo os voy a hacer una propuesta. O cómo lo hago yo, o cómo lo cuento cuando lo he tenido que hacer. Bueno, pues yo diría, lo primero es, ¿cómo es de grande la audiencia del segundo segmento? Y esto es un ejemplo con third party data. ¿Y cómo es de grande el overlap? Pues, fijaros, si solamente te fijas en el porcentaje de overlap, dirías, pues compra las audiencias de T33 across porque es la que tiene más overlap. Pero si tú empiezas a ver cómo es de grande el segundo segmento respecto al primero y le estás aconsejando para comprar audiencia de third party data para pescar, para encontrar un caladero, pues te das cuenta que este proveedor de third party data, este atributo Action France, es el más interesante porque te da 120 millones de cookies, mientras que este otro debe dar como 30 millones. De esta manera lo has pintado visualmente, lo has podido explicar a la gente y entienden la relación. Un DMP no es una herramienta que permita hacer personalización, es decir, no es una herramienta que tú pones en la web y tú configuras una personalización y lo hace, pero sí te permite, digamos, de alguna manera, seguir tú la parte de gestionar personalización, porque el DMP se puede hablar con una herramienta de personalización de una manera muy sencilla. El DMP vuelca en el navegador información sobre el usuario. En la cookie o en otro tiene un valor donde se recoge esto. Entonces, para hacer personalización, los consejos siempre son, oye, pues utiliza la parte de analítica para analizar el comportamiento, analiza los volúmenes, es decir, genera tu audiencia en el DMP, compártela con Google o Adobe Analytics, mira qué volúmenes hay y mira dónde están. ¿Dónde son las páginas más relevantes para hacer la personalización? Porque si no haces esto, la mayoría de las veces todo el mundo te va a decir hazlo en la home, pero no tiene por qué ser así o no tiene que ser el punto más interesante.
y yo hago unas recomendaciones. Tienes que evitar, por ejemplo, hacer personalizaciones que están basadas en comportamiento que se hacen en la misma página o que dependan del data layer. Tú puedes utilizar third party data para hacer personalización porque en este caso no suele tener coste asociado porque te dicen, oye, si estás utilizando third party data, normalmente el modelo de coste suele ser por CPM, por 1000 impresiones que sirves, pero puedes utilizar normalmente para personalización porque se sale de este modelo de coste, pero yo pongo el asterisco para deciros, oye, preguntar esto siempre, no lo toméis como una verdad para luego encontraros una sorpresa desagradable. Y algo que tienes que hacer muy importante es documentar el Customer Journey entre tus audiencias y ver los overlaps. Y voy a poner un ejemplo para que veáis cómo es esto, porque es bueno documentar los Customer Journeys, ir haciéndolo. Y voy a contar un caso real de Mutua Madrileña. Antes de eso, hay que hablar un poco de la personalización, un tema un poco más conceptual. Y es de qué puedes hacer, cómo cuentas la personalización en función de qué sabes del usuario. Si solamente sabes el contexto, pues puedes personalizar muy poco, puedes contar muy poco. Es decir, si tú tienes un usuario que acaba de llegar desde una campaña tuya, solamente puedes personalizar en función de la información que tienes de esa campaña, de los UTMs o de los parámetros que tengas en la URL. En cambio, si tú sabes, ya has conocido a ese usuario, es decir, que sabes que en el pasado ha venido de una campaña o ha hecho algo en tu web en el pasado, puedes personalizar algo más con un grado de detalle. Si sabes quién es, porque es un cliente tuyo, pues el grado de personalización que tú puedes hacer es máximo. Y si no lo sabes y tienes un perfil probabilístico, porque estás utilizando un DMP que está haciendo perfiles híbridos, pues quizás no puedes hacer un mensaje altamente declarativo a irte a algo más probabilístico. Y voy a poner un ejemplo de Mutua en el que, fijaros, en el que se personaliza primero en base a UTMs al principio y luego ya cuando conoces más al usuario, porque has hecho cosas, vas cambiándolo. Y esto es la documentación de un Customer Journey. Las aseguradoras, muchas de ellas, uno de sus objetivos que tienen es ahorro de costes en el contact center porque han digitalizado a los usuarios. Y uno de los casos que tienen de ahorro de costes es la firma digital. Es decir, cuando tú contratas tu seguro con una aseguradora, lo que te suelen pedir es que tú firmes digitalmente el contrato para evitarte que enviarle papeles a un cliente, que tenga que firmarlos, que te lo envíen, que te lo tenga que procesar un humano, porque todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, ¿qué hacíamos en Mutua Madrileña? Pues cuando el usuario recibía un email diciéndole, oye, firma tu contrato, se le abría la web, entraba en un proveedor donde se recoge la firma, donde el usuario firma, y cuando ya le da a firmar, en ese momento, desde esa web, que es externa a Mutua Madrileña, se le deriva a la web de Mutua Madrileña. Y se le deriva a la web de la Mutua Madrileña con un UTM que dice el tipo de seguro que ha firmado. En ese caso, cuando el usuario llega por primera vez desde ese navegador, lo que le contamos es, oye, bienvenido a Mutua Madrileña, regístrate en tu área privada y conoce todas las ventajas que tienes del autoservicio y por ser cliente de Mutua. Si conseguimos que se loguea en el área privada, pues ya sabemos quién es ese usuario. Ya podemos recuperar más información de él y podemos empezar a personalizarle. En este caso, imaginar que el usuario viene de un seguro de coche, se ha firmado un contrato de seguro de coche, pero tú solamente sabes que ha firmado un seguro de coche. No sabes si es un cliente de la compañía o no. Pues con esa información lo que haces es, vale, pues ya sé que es un cliente de seguro de coche, pues simplemente le digo que se logue. Si consigo que se loga y recupero más información sobre él, pues ya le vendo un producto más personalizado. Ya la próxima vez que vuelva a la home, ya le estamos hablando de, oye, pues hace un seguro de hogar. ¿Qué ocurre? Si en esa sesión o en otra vemos que contrata ese producto y nunca le hemos visto dentro de la aplicación móvil, porque el DMP está implementado en la web y la aplicación móvil, es cuando empezamos a hablarle de la parte de personalización de la home. Le empezamos a hablar de, oye, descárgate tu aplicación de Mutua Madrileña, que está muy bien. Y si vemos que ha accedido en la aplicación móvil y que ha contratado, pasamos ya a otro ciclo de Customer Journey
y la home se queda sin personalizar, decimos sin personalizar, pero se hacen otras personalizaciones, pero ya es otro ciclo. ¿Pero qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el usuario nunca llegue a contratar y por lo tanto nunca pase. Pues tú con el DMP tú puedes establecer cuántas veces ha visto esta personalización, recoger eso, y en la tercera visita ya le empiezas a mostrar otro mensaje. Pues si nunca le has visto en la aplicación móvil, le muestras esto. Si nunca ves que se consigue logar en la aplicación login, en la tercera visita otra vez en el navegador, vuelves al cross-sell. Así hasta que contrate o vuelva. O mantienes en infinito este círculo, porque esto al final es el objetivo de la compañía de lo que quiere. Estas son un poco las funcionalidades así a grandes rasgos de lo que hace un DMP. Y ahora vamos a hablar de, digamos, un poco de lo que ya es el presente y de lo que va a ser el futuro. Yo creo que todo el mundo reconocemos esta noticia del año pasado, que era un poco exagerado, además que mirabas, bueno, pues que Google va a matar las cookies de terceros. Algo que ya que Safari Firefox lo anunció a bombo y platillo que lo iba a hacer. Esta noticia lo único que ha hecho al mercado es que ha hecho que se haya montado una carrera sin fin para encontrar una alternativa a las cookies de tercera parte y que el ecosistema digital no muera tal como lo conocemos. Google está en una situación un tanto extraña. No puede matar las cookies de manera unilateral sin haber generado una alternativa en el mercado y que el mercado esté onboarding a esa solución. No puede hacerlo porque eso es un problema, porque le acusaría cualquier gobierno grande de Estados Unidos o Europa de prácticas monopolísticas. Entonces Google, cuando anunció esto, dio un margen de un año de montar un grupo de trabajo. Y en Internet, si se busca, podéis encontrar un hilo en GitHub en donde están hablando los desarrolladores de Google, los de Adobe, los de Criteo, los de RTV House, de Salesforce, hablando de la alternativa a las terceras cookies, que están hablando de cómo hacerlo. Y además es público. Lo interesante de eso es que solamente ves grandes nombres. Y son los nombres que os estoy diciendo. Adobe, Google, Salesforce, Criteo. Y entonces, con todo esto del COVID, al final, como ha sido un año muy revuelto a nivel comercial, Google se ha visto en la obligación de posponer la muerte de las cookies un año más. Y entonces dice que será a lo largo del 2022. ¿Qué implica esto? ¿Qué es esto de las cookies de tercera parte? Las cookies de primera parte son las que se generan específicamente bajo el nombre de un dominio. Pues, por ejemplo, cuando tú vas al país, se genera una cookie que solamente puede leer el país. Pero en el país también se generan otras cookies que están referenciadas a dominios externos del país. Por ejemplo, que llaman al dominio de Google, a DoubleClick o a Nexus, otros DSPs. Esas cookies se pueden leer en cualquier dominio que las invoque. ¿Qué ocurre? Las cookies de primera parte, todos los navegadores a día de hoy las permiten y el usuario puede eliminarlas y puede hacerlo igual. Y las cookies de tercera parte ya hay navegadores que las bloquean. Safari y Apple lo hacen. Y esto es lo que va a matar Google, las cookies de tercera parte. Es lo que os decía. Tenemos el ejemplo de la gente que entra en un periódico, por ejemplo, en este caso TechCrunch, y se genera una cookie para el dominio y que tiene información sobre lo que ha ocurrido en este dominio. Pero a su vez, TechCrunch llama al dominio de AppNexus, DoubleClick y este otro. Y entonces se generan allí una serie de cookies que están relacionadas con eso. Entonces, todos sabemos que un Data Management Platform lo que hace es que agrega datos comportamentales de una web, los unifica en categorías en torno a una cookie propia de la herramienta, que es de tercero, para poder comunicarse con más herramientas, y luego es capaz de, si tú le permites implementar esta herramienta en tus aplicativos de clientes, recuperar el ID de CRM con la navegación del usuario y hacer perfiles. Y el CDP, que es el Customer Data Platform, que ese es el acrónimo, lo que hace es que captura y correlaciona datos de clientes de distintos canales, dispositivos y tecnologías. Provee también una visión única del usuario, pero tiene diferencias. Un DMP al final lo que trata son usuarios anónimos, trata cookies. Un CDP intenta llevar la identidad a un usuario concreto. El DMP solo funciona con el identificador de su herramienta. Y el CDP almacena todos los datos de manera permanente asociados
a los identificadores de una persona, es decir, tendrá datos basados en cookies, datos basados en emails, datos basados en teléfonos. Intenta ver la correlación que hay entre los tres, ver qué hay en común para llevar la identidad a un usuario concreto. Los DMPs funcionan con cookies de tercera parte y el CDP cookies de primera parte. Si yo quiero meter datos en un CDP, datos offline, por ejemplo, datos de un CRM, el CDP solo va a poder vincular esos datos a una cookie siempre y cuando tengan en común el identificador de CRM que haya recogido. Si no, el resto de datos no sabe lo que son y los borra. En cambio, un CDP sí puede hacer eso. Es decir, tú le metes datos de email y si no ha visto ese usuario con esos emails, no los tiene. Por eso, el CDP es una herramienta para activación online y, en cambio, el CDP permite la parte de activación on y offline. Hace unos años, cuando Salesforce compró Cracks, que es el DMP original de Salesforce, bueno, pues Cracks era una startup y yo, bueno, pues tenía la suerte de conocer a Chris O'Hara, que por cierto acaba de publicar un libro magnífico sobre Customer Data Platform, que yo os lo recomiendo. Y en el momento lo que me decía, contaba Chris O'Hara, y os lo digo que me contaba porque él estaba en Londres y le conocía de mano y ahora es un gerifalte enorme de Salesforce, como si estás hablando con casi con Mark Zuckerberg, pues él contaba que Salesforce compró el DMP, pensando que iba a construir una herramienta muy potente. Dije, vale, pues tenía que tener una herramienta de segmentación de clientes que tuviera ambas visiones, el on y el off. Lo que pasa es que Salesforce, cuando compró Cracks, lo que se encontró en aquel momento es con la mayor base de datos de su historia, mucho más grande que la propia base de datos que ellos tienen en las nubes. ¿Por qué? Porque, como os decía, un DMP al final tiene que tener la correlación entre su cookie y la de las 500 herramientas con las que se habla, en el caso de los DSPs que tiene. Entonces, claro, no es factible que yo aplique una segmentación a mis datos de clientes y que tarde varias horas o un día o dos en que ese procesamiento se aplique. Porque cuando tú haces una segmentación en un DMP, no tienes inmediatamente las audiencias. Tarda unas horas en procesarse esos segmentos. Te llega un email en el caso de Salesforce diciendo ya está la audiencia. Entonces, claro, técnicamente Salesforce se dio de cuenta que eso que estaban pensando era bastante aspiracional y que no. Entonces, bueno, la visión que tenía Salesforce de hacer una herramienta global que combinara ambos todavía no existe. El CDP no, a día de hoy tampoco es esa herramienta, porque el CDP no está pensado para hacer compra programática, no va por ahí. Probablemente con la muerte de las cookies ocurra eso. Entonces, vamos a hablar de los casos de uso del CDP, pero antes quería contar una cosa. Es decir, ahora sí hay una alternativa a las cookies, o por lo menos lo que ha contado Google. Google se ha saltado de la manga una cosa bastante extraña, son los flocks, creo que se llaman así. Y básicamente lo que dice Google dice, lo que tenemos que hacer es que el navegador del usuario recoja el comportamiento que tiene en las webs y catalogue a los usuarios en distintos clústeres, pero que solamente las herramientas publicitarias y lo que yo vea sea el resultado de ese procesamiento, para que cuando el usuario quiera comprar data o quiera impactar a esos usuarios, impacta a un conjunto de usuarios, no a usuarios individuales. Es un poco abstracto, a mí me cuesta un poco entender cómo funciona, pero nada más contar Google que esto es lo que iba a hacer, rápidamente la Unión Europea y Estados Unidos, los tribunales de competencia, le han dicho que quieren investigar si eso es una práctica monopolística. Es decir, esa alternativa que está dando, que todavía es un poco difícil de tangibilizar, eso exactamente en qué se traduce en el día a día marketingiano nuestro online, ya rápidamente la Comisión Europea y el Tribunal de Competencia en Estados Unidos ya se quieren meter con él, quieren ver qué es lo que va a hacer. Es interesante. ¿Vale? ¿Para qué sirve un CDP? Pues mira, el CDP principalmente, desde una perspectiva de marketing online, nos permite simplificar en los procesos de Customer Match con Google y Facebook. Es decir, tú subes datos de email y teléfonos y eres capaz de compartirlos con Google y Facebook desde allí. Y esto hace mucho porque si tú centralizas todos tus datos de cliente allí, tú puedes hacer conexiones bastante ágiles, sin desarrollo, con estas herramientas.
Mientras que si se lo pides a sistemas, si es el caso mío yo en Orange, pues ármate de paciencia hasta que lo haga. Te permite dinamizar un e-commerce de un chatbot. Por ejemplo, el CDP es capaz, si en el pasado ha visto que el usuario se ha logado en un aplicativo de cliente, pues cuando el usuario va a tu tienda online o empieza a hablar con un chatbot, de decirle, oye, chatbot, la cookie 2825 que está hablando contigo, en realidad es el teléfono 615 56 59 20. Y eso le permite al chatbot recuperar la información del CRM y personalizar más la conversación con él. Pero tiene que hacerlo de una manera que no sea muy creepy. O sea, que no le diga, hola, fulanito, porque eso evidentemente sería demasiado y el usuario no sabe cómo el chatbot sabe quién es. Muchos CDPs permiten crear y activar algoritmos de distintos modos. Algunos te dicen, oye, pues yo te puedo hacer usuarios de hot leads, de usuarios que consideran las herramientas que están calientes, que tienen algoritmos, y otros, como el de Adobe, que es muy potente, el CDP de Adobe, permite que un data scientist pueda directamente sobre él programar algoritmos para que en tiempo real estén cualificando a las cookies. Yo lo que quiero enseñaros es cómo es una foto de un ecosistema digital, con las 3 capas que tiene. La capa de entrada de datos, la pata de gestión de audiencias y de la activación. Mirad, en la capa de entrada de datos podemos tener siempre el SECON, el Third Party Data, los modelos que nos da Big Data, información que recogemos del punto de venta, y en el caso del DMP os cuento cómo es. Pues imaginad que vosotros sois una empresa que tenéis tiendas. Pues mira, podéis tener posibilidades de recoger cookies de gente de la tienda, pues si en la entrada tenéis, por ejemplo, códigos QR, pues ahí metéis UTMs en la web en la que están llevando y podéis recoger las cookies de esa gente. O si hay un gestor de turnos digitales en la tienda, que los usuarios pueden hacerlo, igual. O si se logan en el Wi-Fi, pues ahí vais recogiendo cookies de los usuarios. De vuestra marketing automation, que enviáis a audiencias de qué es lo que hay que vender a los clientes. O si tenéis un gestor de leads telefónicos en vuestra web, pues podéis también recoger audiencias del teléfono, en el sentido de estas herramientas de gestión de teléfono lo que hacen es cambian el teléfono que se muestra en función de cada lead y recogen la cookie del DMP, que pueden hacerlo, y tú puedes devolver las audiencias de esa manera al DMP. Y luego ya el DMP empuja a los distintos sitios para activar. Con el CDP cambia un poco la foto, pues aparecen nuevas palancas, pues cosas que no puedes hacer, pues tiene el engine de Big Data pues para hacer tus algoritmos, para lo que tú quieras, y para la parte de hacer personalizar, dinamizar un e-commerce o el chatbot, o incluso se puede comunicar con herramientas de SMS y emailing para disparar emails. Quedaría la foto completa a día de hoy así, como debería ser o como podría ser, que no hay nada perfecto y no hay nada particular. Y ahora vamos a la última parte, la parte de análisis de resultados. Y vamos con un ejemplo, que es esto. Vamos a pensar que somos una compañía de gas y electricidad. Y nosotros tenemos un segmento para identificar a nuestros clientes online. Pues oye, tenemos los usuarios que han entrado en el área de cliente, los usuarios que en la parte pública se van a un formulario de atención al cliente y en algún momento dado, cuando dicen que son clientes, pues para poder identificarlos como clientes tienen que meter un DNI que esté vigente en el CRM. En ese momento, cuando meten el DNI vigente en el CRM, es cuando los metemos dentro del segmento. Nuestro jefe nos dice, oye, mira, hay que ahorrar costes en SEM. Entonces, lo que quiero es que cuando un cliente nos busque por nombre de marca, pues en Google, pues no le muestres el anuncio. Bueno, pues vale, pues dices, venga, pues vamos a hacer esto. Dices, pues meto el segmento que estoy negativizando y a ver qué ocurre. Entonces, como activamos en julio, vemos que antes de la activación del caso de uso, más o menos el 20% de las visitas que vienen de SEMrush son clientes. Y cuando activamos el caso de uso, baja mucho durante muchos meses, se queda más o menos en el 10%, pero nunca llega a ser cero. Y no entendemos por qué ocurre esto. Pasa el tiempo y en noviembre nos dice nuestro manager que, oye, pues ahora tenemos una parte para contratar seguros, para contratar la luz y el gas online, y entonces dices, vale, pues ahora en mi segmento de clientes voy a meter una nueva condición y es, voy a excluir a los usuarios que han contratado online porque ya son clientes. Y de repente vemos que el caso de uso ha dejado de funcionar.
vemos que efectivamente en estos meses se queda valle, pero en noviembre, cuando empezamos a meter, nos crece el porcentaje de visitas de clientes en SEMrush, que están viniendo de SEMrush, y no sabemos por qué está funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? Dices, oye, ¿por qué está ocurriendo esto? Y vamos a visualizar lo que hace un usuario. Imaginar que yo soy un usuario y busco en Google, busco mi compañía, vamos a decir que somos Endesa, la eléctrica Endesa. En ese momento hago clic en el anuncio. Llego a la landing y en ese momento hago algo que me cualifica como cliente. Entro en el área privada. Lo que ha ocurrido es que durante esa misma visita yo he pasado de ser un usuario anónimo, no le he podido contar a Google, oye, este es un cliente, no le muestres el anuncio, y en esa misma visita he entrado en el área privada y cualifico. O, mejor aún, soy un usuario anónimo, hago clic en el anuncio y contrato en esa misma visita el gas online. Pues como en la definición de cliente está el gas, está contratar online, pues claro, como estoy haciendo ahora campañas para atraer más gente a la parte de contratación de gas, me sube el porcentaje, porque estoy contabilizando los usuarios que en esa misma sesión me están comprando. Esto os lo pongo como ejemplo porque esto es un ejemplo real, esto me ha pasado a mí. Y además, tuvimos un tiempo de que todo esto no está funcionando y no sabíamos por qué, pero era ilógico porque nosotros probábamos en Google, estábamos metidos como clientes y no nos aparecía el anuncio. Y dices, no tiene ni pies ni cabeza. Pero es un ejemplo de las dificultades que os podéis encontrar. Otro ejemplo de cosas que nos puede ocurrir. Somos una compañía que tenemos un DMP y ahora hemos contratado un CDP. Y entonces nuestro jefe nos pide que intentemos entender estas discrepancias. Dice, oye, en el CRM tenemos 80.000 clientes. En el DMP vemos 50.000 cookies de clientes. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo primero de todo es porque estamos hablando de métricas distintas. Aquí estamos hablando de clientes y aquí de cookies. Son cosas distintas. Podría ser que podríamos tener más cookies de clientes que clientes, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque un usuario se puede logar en varios navegadores distintos. Pero aquí ocurre una cosa, es que todos tus clientes no tienen por qué haber pasado por la parte online. Por lo tanto, no tienes suficiente volumen para ver el 100%, no ves el 100%. Pero aquí nos ocurre otra cosa, es que de estas 50.000 cookies, solamente llegan 25.000 a AdWords y Facebook. Y nuestro jefe está que no entiende nada. Bueno, pues una de las cosas que hay que explicar a nuestro jefe es decirle, oye, mira, en AdWords, el DMP, cuando un usuario califica con cliente, en tiempo real no puede disparar el píxel de Facebook y AdWords. Por lo tanto, no estás viendo, por eso no ves esas 50.000 cookies, porque esos son usuarios que en el pasado han cualificado como clientes. A lo largo del tiempo, este dato se debería hacer cada vez más similar a este, pero nunca van a ser 100% iguales. Y aquí no lo he puesto, pero tendría que haberlo puesto, pero hay otra discrepancia. Veréis que en AdWords hay 25.000 cookies y en Facebook te pone que hay 10.000 personas. Y es que Facebook no habla de cookies, habla de personas. Y tenéis que saber que Facebook tiene una particularidad, es que la mayoría de sus usuarios ya no están en webs, en una web, no entran en la versión web de Facebook, están entrando en la aplicación móvil. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, tú tienes cookies, que son gente que está en una web, pero cuando estás viendo el cruce con Facebook, muy poquitos han entrado en Facebook, porque nadie entra ya en Facebook en la aplicación web. Y no solo eso, es que además Facebook te habla de personas. Es decir, a lo mejor 3 cookies tuyas en realidad son una persona. Entonces, la caída artificial que tú ves es mayor. Y aquí ocurre otra cosa. Dice, en el CDP tenemos 112.000 contactos de clientes. Estamos hablando otra vez de cosas distintas. Aquí hablas de clientes y aquí de contactos, que pueden ser emails, teléfonos y más cosas. Claro, cuando tú envías estos contactos a Facebook, solamente estás viendo 17.000 cookies. Y no es que haya una caída de un 50%, es que lo que ocurre es que Facebook y Google no son capaces muchas veces de machear el 100% de los emails o teléfonos, porque no los han visto nunca en sus ecosistemas. Entonces, ¿qué consejos prácticos os doy? Cuando estáis probando data de DMP o versus otras cosas,
cuando las estáis traficando, los line items tienen que ser entre sí exclusivos, excluyentes, perdón, para evitarte sobrelapes. Por ejemplo, imaginar, dices, vale, yo quiero probar cómo es hacer targeting a usuarios que ahora mismo están leyendo la sección de economía versus aquellos usuarios que recurrentemente están interesados en la sección de economía. Pues si tú quieres testar eso, cuando tú estás comprando estás haciendo targeting contextual de los usuarios que están en la sección de economía, tú tienes que excluir la audiencia de usuarios que están en la audiencia de usuarios interesados en economía, para que no se te solape y no se te contamine el resultado. El consejo es que muchas veces queremos hacer muchos test a la vez, en paralelo, y eso suele ser complicado. Mi consejo es hacer mejor test A/B y en paralelo vas haciendo más cosas, más que multivariantes. Igual, si estamos haciendo los etiquetados de los line items, si es posible, y aunque esto no sea muy fino, porque hay más temas de atribución y puede haber más cosas, intenta hacer parámetros UTMs únicos para cada línea. Y así puedes ver los resultados de manera más clara y diferencial del comportamiento cuando el usuario ha hecho clic y ha llegado a tu web. Y quería daros las gracias por este tiempo. Yo sé que ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, que he visto que estaban saltando preguntas, pero bueno, quiero deciros que encantado, me podéis seguir en Twitter o me podéis agregar a LinkedIn y bueno, quiero deciros que si me preguntáis algo, antes era muy proactivo en LinkedIn y contestaba al momento, ahora cada vez tengo menos tiempo y me cuesta responder, pero que bueno, que siempre me podéis contactar por allí y preguntarme cosas, que estoy encantado de estar en contacto con vosotros. Pues fantástica sesión. Antes de pasar al turno de preguntas, permíteme, Óscar, que quiero hacer un comentario sobre el programa de programática que vamos a abrir dentro de unas semanas y enseguida pasamos al turno de preguntas. Como en la sesión de hoy tenemos alumnos e interesados, pues recordar que dentro de unas semanas abrimos el curso técnico de publicidad programática con los contenidos actualizados al 2021, donde vemos absolutamente todo lo que tiene que ver con programática, desde la parte estratégica, las cuestiones relacionadas con la tecnología, todo relacionado con DMP, también con la parte de DSP y con la parte de SSP. Además, hacemos formación específica para convertirlos en traders y aprendemos a utilizar pues la mayor parte o la mayoría de las herramientas que al menos tienen mayor cuota de mercado en este área del marketing digital. Vamos con un claustro bastante importante de profesores, todos especialistas de reconocido prestigio en cada una de las áreas. Además, tenemos profesores que están en cliente, que están en plataformas, que están en agencias, con lo cual tenemos una visión bastante general y específica al mismo tiempo de lo que estamos viendo. Y recordar que ahora mismo tenemos la oportunidad de una beca del 15%, que si os interesa, por favor, ponéis en contacto con Laura Rodríguez, laura.rodríguez@iog.eu o al WhatsApp +34 684 4214 635. Y después de haber hecho esta pequeña promo, vamos a pasar al turno de preguntas, que han llegado preguntas muy interesantes y te las voy a ir leyendo, Óscar, y vamos contestándolas. Preguntaban hace un ratito, a ver que la tenía por aquí, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las características claves que se deben tomar en cuenta a la hora de seleccionar un DMP? Bueno, obviando la cuestión del presupuesto que tengas para la herramienta, que yo creo que esa es la más obvia, es bueno que le preguntes, primero, que tú tengas listado con qué DSPs trabajas y que le pidas para el país en el que tú operas cuál es el cookie matching entre ese DMP y esas herramientas. Es decir, y además que le digas a nivel del país, porque a lo mejor tú le dices a un proveedor, oye, ¿qué cookie matching tienes tú entre tu DMP y esta herramienta? Y te darán el matching a nivel global. Y luego, cuando tú vas a utilizar el DMP y lo vas a enchufar al DSP, ves que has perdido la mitad de tus cookies. Porque, claro, te están dando el matching global y si estamos en países, sobre todo en América Latina y en España, pues muchas veces el cookie matching no es bueno si nos vamos a DMPs más minoritarios. Ese para mí es un criterio fundamental. Ok, preguntan también, en promedio, ¿cuánto tarda Salesforce en empujar las audiencias al DSP? Sobre todo para ver la data de la audiencia consolidada en el DSP. Vale, mira, esa es muy buena pregunta y es que varía
mucho dependiendo del DSP. En el caso de Google, 24 horas. A las 24 horas ya estás viendo la audiencia en la interfaz de Google. Y estás viendo el 100% de la audiencia que puede ver el DSP. Luego depende mucho de los DSPs, es decir, cuanto más minoritario sea el DSP, más probable es que no se comunique bien el DMP con el DSP. Y viceversa, si es un DMP muy minoritario, pues probablemente, aunque se esté comunicando con Google, no lo haga muy bien. Ok, preguntaban también en qué parte de Adobe Audience se pueden hacer las pruebas en DSP. Me imagino que se está refiriendo al Cookie Split. Hay una opción que no sé, creo que se llamaba Audience Lab o algo así, que te permite hacer eso, que es que no lo llama explícitamente, Cookie Split, pero se llama algo así como Audience Lab. Ok. Preguntaban también si podría repetir la parte o explicar otra vez el comportamiento del DMP con las plataformas de Google y de Facebook. Vale. ¿Quieres que te Vale, enseñe mira. pantalla? Ah, la vuelvo a poner. Venga, sí, voy a ver si... Pues dame un segundo y te voy a pedir otra vez que nos enseñes tu pantalla. Déjame Venga. que localice en el sistema. Ok, aquí estás. Te voy a pedir que me aparezca el mensaje tuyo. Realmente no tengo ningún gráfico y explicándolo, Ok. pero ¿vale? O sea, pensando un poco, ¿vale? Es decir, al final lo que está haciendo lo que hace el DMP es imaginar que lo que yo quiero decirles, usuarios que han visto 2 veces la home de nuestra web. Lo que hace es que cuando el usuario tiene ese comportamiento, en tiempo real, ese usuario no aparece en el segmento. No aparece en el segmento. En la siguiente vuelta, en las siguientes 24 horas, la herramienta procesa toda la información que tiene y el usuario ya está dentro del segmento. ¿Qué ocurre? Que como no se puede hablar directamente con Google y Facebook, porque no es como con un DSP, que da igual que el usuario ya no esté, es decir, que es una comunicación asíncrona, es decir, que de manera remota puede decirle, mira, estas 100 cookies son estas 100 tuyas, con Google y Facebook no puede hacer eso, lo único que hace es disparar un píxel. Hace lo mismo que hacéis con un Tag Manager, que tú dices, cuando el usuario pase por esta página, dispara el píxel. Pues aquí igual, cuando veas un usuario que tenga este perfil, dispara el píxel. Y es lo único que hace el DMP. Entonces, claro, se pierde mucho volumen, aparentemente. Y es por eso que, bueno, no hay una comunicación directa. Por eso también el nombre coloquial que hay en marketing online entre otras cosas, con la gente de Google y Facebook, es que los llaman walled gardens, jardines variados. Ok. Preguntaban si es mejor recoger audiencias con el Direct Pixel o recomiendas otro tipo de integración. Entiendo que nos estamos refiriendo que es mejor, si recoger audiencias con un Tag Manager, con los píxeles que tú puedes meter e implementar en un Tag Manager, o con un DMP para hacer audiencias. Pues mira, esa es una pregunta muy buena y es un debate que muchas veces aparece y surge. Y la verdad que ¿qué problemas tiene si tú, imaginar que tenéis muchos DSPs o muchas herramientas? Pues que si tú lo estás recogiendo todo con píxel, primero estás sobrecargando la página de píxeles, que eso ralentiza la página. Además, normalmente la capacidad que tú tienes de hacer audiencias relativamente complejas en un DSP o con Google y pongo Facebook no es muy grande. Es decir, si tú quieres hacer audiencias complejas del usuario ha venido por aquí y luego y no es así, eso no lo puedes hacer. Si además tú quieres vincular tus cookies con un CRM con esto, no te va a permitir hacer eso Google o Facebook o los DSPs. Entonces, aunque hay pérdida de volumen, porque siempre la hay, porque siempre si tú lo haces con un Tag Manager directamente o el Pixel, hay menos intermediarios, los tiempos de carga son menor, pasa por menos flujo, yo aconsejo hacerlo en un DMP, porque tienes un higiénico. Si tú tienes una audiencia con una serie de reglas, esa serie de reglas es transversal a todas tus herramientas y si tienes que cambiarlas, no tienes que molestarte en ir cambiándolo en herramienta en la que tienes configurada. De manera transversal llega a todas las herramientas tuyas.
Y con lo cual te ahorras mucho tiempo también de preparación. Sí, 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 sí. Ok, y tiempo y luego posibilidades de errores y los control de esos Efectivamente, errores. quebraderos de cabeza. Bien, pregunta también, dice, hace una reflexión, dice, Óscar, me pasa que siento que en el DMP solo tengo audiencias o conjuntos de audiencias que solo puedo combinar y hacer LKAs de esas nuevas combinaciones o de esos mismos LKAs. ¿Es así? No he entendido la pregunta. ¿Puedes repetírmela, Eduardo? Sí, sí. Decían, me pasa que siento que en el DMP solo tengo audiencias o conjuntos de audiencias que solo puedo combinar y hacer LKs de esas nuevas combinaciones o de esos mismos LKs. ¿Es así? Sí, efectivamente, solamente de lo que tú tienes, de lo que tú has visto en tus activos digitales o en tus campañas que estén traqueadas con el DMP. No, no llegas a nuevos usuarios que tú nunca antes has visto, efectivamente. Ok, preguntan, ¿qué recomiendas hacer para una agencia? ¿Apostar por crear perfiles para cada cliente o trabajar siempre con audiencias genéricas para cada cliente? ¿Y cuál es la mejor forma que recomiendas para perfilar esas audiencias genéricas? ¡Ostras! Bueno, es que esta pregunta, digamos que, a ver, por economía de escalas, tú haces unas audiencias genéricas y se las vendes a los clientes, pero tú no le dices que las está usando otros clientes tuyos. Ese sería mi consejo. Porque si tienes que hacer una audiencia exclusiva para cada cliente, eso son muchas horas de trabajo. Le podrías hacer algo exclusivo en función de cuánto te paguen. Ya me molestaría en eso en función de lo que me paguen. Y para perfilarlas, yo utilizaría hacer partidata. O sea, es decir, tú a veces, muchas veces, para venderles más servicios y utilizaría eso. O se comparte data si tú tienes acceso a Marketplace para hacer el perfilado. Y el tema de hacer paridata, yo si fuese agencia me lo miraría muy mucho por tema de protección de datos. Pero bueno, es una opinión. A la hora de poner precios a las audiencias en el DMP, me deja clasificarlas como quiera, pero por temas de fees tecnológicos, ¿crees mejor ponerlas a cero ya que son de uso interno? No he Oscar. entendido bien la pregunta, es que no. Ok, es la misma persona que hacía la pregunta anterior, que ha hecho varias preguntas seguidas. Entonces, a continuación dice, a la hora de poner precios a las audiencias en el DMP, porque supongo que lo estarán comercializando, puedo clasificarlas como quiera, pero por temas de fees tecnológicos, ¿crees mejor ponerlas a cero ya que son de uso interno? Ah, vale, que las revenden dentro del grupo, que las utilizan dentro del grupo. Pues, hombre, yo creo que sí, si al final te está inflando el coste y que es de una manera artificial, sí, sí, es buena idea ponerlo a cero. Ok, y también pregunta si en los temas de los LK has identificado si es mejor hacerlos eh, en porcentajes entre 90, 80 y 85%. ¿A ti qué porcentajes te han funcionado mejor? Y con respecto a lo que has dicho, me han funcionado siempre mejor el 80-85%. Es que es LK algo supongo que similar. se hará referencia al lookalike, vamos. Sí, sí, cuando tú empiezas a bajar ya los porcentajes y te vas a cosas del 50 o bajando, es que estás echando mucha agua. Ya estás diluyendo mucho la esencia y la verdad que la pierdes. Pero la verdad que eso es prueba y error, o sea, es decir, no hay nada, no hay nada. Es algo que tú tienes que probar. Pero lo que tú dices, o sea, si tú te vas a menos de a menos de un 70, pues probablemente no te va a funcionar muy bien. Y necesitas mucho tráfico para que funcione muy bien a partir de un 70, si no, Sí. estamos en las mismas. Dice, para un publisher que solo vende o monetiza su publicidad display, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de valorar si le será rentable invertir en un DMP versus a seguir trabajando con su analytics y usando data de terceros? Dice, es que los DMP son muy caros. Pues, a ver, pues esa es una buena pregunta. También depende mucho del perfil de clientes que tú tengas. Y voy a poner un ejemplo. En España hay un grupo editorial que es un prensa local, que es muy conocido, que es, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, no se llama prensa ibérica. Neo, Vocento. No, prensa ibérica, ¿cómo se llaman? Pues Prensa es Vocento, vamos.
Es Eneo, Prensa Ibérica no es Eneo. No, es El Faro de Vigo, este grupo, estos periódicos. Bueno, pues, ¿qué les ocurre a ellos? Pues que el perfil de clientes que tienen digitales son muy locales. O sea, son a veces pues, concesionarios pues, de ciudades, Entonces, claro, si tú a ellos, o sea, que son al final gente casi pues, de negocios particulares, que al final lo que a ellos les apetece es verse en el periódico, que les vean más veces. Si, claro, tú les empiezas a hablar de segmentaciones, de cosas, les puede sonar muy interesante y muy sofisticado, pero es que a lo mejor no tienen dinero para hacer esa publicidad y les estás dando menos volumen. Y lo que ellos valoran, su KPI, es el volumen, más que otra cosa. Si tú tienes anunciantes más grandes, tú ya te puedes plantear esas conversaciones, ya puedes hablarles y puedes ver cómo son de receptivos a si les interesa tener más grado de segmentación, si están dispuestos a pagar más por eso. Y eso es lo que te tiene que dar el feeling para saltar. Y el caso de Prensa Ibérica es real, o sea, lo conozco y eso ocurre. Que bueno, pues que ellos han metido un DMP, pero no consiguen clientes apenas que estén interesados en segmentar, porque el problema que tienen es que son clientes, pues al final muy, pues no sé cómo decirlo, son clientes, pues al final, pues eso, que son muy locales, que a una cadena de concesionarios regional que tú le digas esto, pues es que sí, les suena muy bien, pero claro, cuando les dices que si en vez de pagar 20 céntimos por el CPM se va a 1 euro y van a tener una cuarta parte de las impresiones que ellos normalmente compran, pues es que no les interesa, pero es por un tema de volumetría y porque no tienen capital para invertir más. Yo creo que ese sería el mejor modo de verlo. Ok, quedan pocas. Dice, ¿podrías dar más detalles sobre el gráfico que has mostrado sobre la relación entre el segmento 2 y el overlap para hacer las recomendaciones a campaña? Vale, venga, sí, vamos a volver a mostrar la pantalla. Pues voy enseguida. Déjame que te localice en el sistema y ya te tengo localizado y te pido que nos enseñes tu pantalla. Venga, vamos allá. A ver, compartir. Vamos a ver, vamos para atrás. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a este gráfico. Venga, vamos a abrirlo. Vale, aquí tenemos dos cosas. Primero, imaginar que lo que estamos viendo es, queremos ver de los usuarios que nos han comprado en nuestra web, qué overlap tiene con proveedores, con atributos de third party data. Pues aquí abajo lo que estamos diciendo es cuántos de los usuarios que nos han comprado están dentro de un segmento de third party data. Es lo que estamos diciendo. Cuanto más esté el proveedor de third party data en este lado, más grande es el overlap. Cuando menos, menor será la relación. Y aquí ponemos cuál es el volumen de la audiencia del third party data. Claro, si tú solamente miras el overlap, el porcentaje, que eso es lo que te da el DMP, o sea, entre los datos, dices, pues 76%, pues le dirías a la gente de generación de medios, compra data de este. Pero si tú tienes en cuenta el porcentaje y lo grande que es esa audiencia, pues ya no le aconsejarías 76%, este de 76%, porque tiene un poquito más, le dirías, vete al de 74%, porque te da más volumen, vas a tener más posibilidades de alcanzar a más usuarios. Obviamente, en la vida real, lo que va a hacer la persona de generación de demanda de campañas es que atacaría a este y a este. Pero de esta manera visual se lo puedes explicar y le puedes justificar porque a lo mejor le interesa, que no es el caso en este, y te uno de 62%, porque tiene más volumen para atacar. Ok, quedan ya muy poquitas. Dicen, ¿cómo se comparten los segmentos de Adobe Analytics, Adobe Audience y viceversa? Y además dicen, investigué un poco sobre tu libro y encontré 2 ediciones. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, sobre lo de Adobe Analytics y Google. Entre Adobe Analytics y Audience Manager. La verdad que es muy fácil de compartirlo. Es decir, tú generas el conector en el DMP de Adobe, es decir, le dices, oye, conéctate con esta cuenta de Adobe y simplemente
tanto en Adobe Analytics, cuando tú tienes un segmento, tú entras en la definición del segmento y simplemente tienes un botón que dices compartir con Adobe Audience Manager, y viceversa. En Adobe Audience Manager tú le das la posibilidad de enviar la audiencia igual, con un clic, con un botón a Adobe Analytics. Y realmente solamente hay una edición de mi libro. Probablemente estarás viendo la versión papel y la versión ebook, pero solamente hay una, de momento. Aunque hay un proyecto de hacer una segunda, una segunda, una segunda versión. Pues yo que te animo a ello. Y ya la última, preguntan, de acuerdo a la posible eliminación de las cookies, ¿preferías que el CDP tenga una mayor intrusión a la privacidad de las personas? Ya que se busca llevar la publicidad a audiencias, de audiencias a particulares, pudiendo hacer un marketing conductual o manipulación. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Me has hecho una muy buena pregunta. Al final, aunque tú quieras hacer con un CDP o con un DMP un anuncio para una cookie, porque tú tengas, imagínate, identificado que esta cookie es fulanito y tienes el segmento hecho así, incluso en el CDP, es que realmente cuando tú eso se lo envías a Google o a cualquier DSP, es que necesita un mínimo de cookies por temas de privacidad, las propias herramientas te limitan, te dicen, oye, mínimo 1000 cookies. Aparte que si lo pensáis, imagínate traficar una campaña para una cookie. Quieres hacerlo para esa cookie. Vamos, te da algo, ¿eh? Si tienes, imagínate, si tienes 5000 clientes, 5000 campañas distintas para cada cookie, es horroroso. No podrías. Y aún así crear las audiencias con menos de 1000 cookies es un infierno. Tú puedes prepararlas, pero hasta que se activen, puede pasar. Al final esto es la pescadilla que se come la cola. Es decir, o se muerde la cola. Necesitas tráfico para tener cookies o user IDs o los flops. Y sin eso ya podemos hablar aquí de MVPs, CDPs o lo que queramos porque no habrá forma de crearlo. Efectivamente. Pues Óscar, no hay más preguntas. Ha sido una sesión magnífica, muy buenas preguntas. Felicidades a todos los que habéis intervenido en el proceso de preguntas. Y nada, Óscar, te quieres despedir de ellos y hablamos después de minutos por WhatsApp. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por esta sesión y encantado de seguir en contacto con vosotros en cualquier medio digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias por las explicaciones que han sido generosas y en profundidad. Y gracias por el conocimiento que nos has aplicado hoy. Gracias también a todos los asistentes a la sesión en directo. Les agradezco sus preguntas, les agradezco su presencia y nos escuchamos en próximos webinars que estaremos publicando en la web de IEG. Y no se olviden de la promoción del 15% en la beca del curso de programática. Gracias a todos. Gracias, Óscar. Hasta la próxima edición. Chao. Adiós.